Vámonos entonces, Dorian, miércoles 20 de febrero del 2002. Hoy 20 de febrero se conmemora 23 años del secuestro del avión de Aires. Bien, teníamos una ruta que se hacía Neiva, Florencia, Neiva, Bogotá. Entonces aterrizamos en Neiva. Obviamente que en su momento yo no sabía que llevábamos ahí personal de la guerrilla y tampoco sabía que llevábamos al doctor Teixeira Turbay, que era en su momento el presidente de la Comisión de Paz. Ya tenía ni idea. Entonces inicia el despegue. El caso es que escuchamos un estruendo aquí atrás en la cabina. Yo volteo a mirar cuando veo a una persona entrando con un arma en la mano. Y entonces el tipo lo primero que hace es... Dorian Ospina nació en Cali, es piloto de avión y en el 2002 hizo parte de uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente del país. Entonces ahí mismo nos dice, esto es un secuestro, nosotros somos de las FARC, esto es un secuestro. Digamos que yo dije, en esa época sí esperábamos algo por el estilo. Cuando empezó lo de la zona de distensión, algo nos habían advertido, hagan despegues de alto rendimiento, sobre todo de las pistas de Puerto Asís y de Florencia. De alto rendiente es métale toda para que suba muy rápido el avión. Es correcto, para que suba muy rápido. Por Exacto. susto que les vayan a disparar. Porque hubiera algún atentado o algo. ¿Qué siente usted de haber hecho parte sin quererlo de la historia de este país? Claro. Es más ¿Usted estaba el viviendo viaje. en Cali antes? Me No, parecía, yo soy de Cali. ¿Usted es de Cali? Sí, yo soy de Cali, pero salí, tan pronto obtuve trabajo en el medio, salí de Cali a Villavicencio. Sí. En Villavicencio volé 2 años y medio, avión de carga, y ahí ya empecé aquí en Bogotá, en Aires, en lo que era Aires. Sí. Y toda la vida en Aires hasta que LAN compró la compañía y terminé con LAN. Ok. Sí. Y el tema de ser aviadora, ¿cómo surgió eso? ¿Era sueño desde No, pequeña no, o...? mira que no, yo alguna vez viajé con madre a algún sitio de turismo y me llamó la atención como el uniforme de los señores, están bien presentaditos y no sé si de pronto influiría el hecho de que vivo o vivía cerca a la Fuerza Aérea, a la base aérea de Cali. Entonces constantemente estaba mirando los aviones pasar. Sí. Em, ¿Usted sabe por qué en Cali es donde se forman como los pilotos de la Fuerza Aérea? ¿Me da esa Por lo que impresión? ahí está la base aérea. Está la base Ya. aérea Marco Fidel Suárez, donde se forman inicialmente los cadetes de la Fuerza Aérea. Ya. Mm. ¿Pero hay algo sobre la geografía de Cali que hace que eso esté allá o eso es como No, sucedió no, así? sí sucedió así, sí, no tiene ninguna, aunque digamos que sí es más fácil para empezar los jóvenes porque es un terreno llano, ¿no? Es un terreno llano y se facilita porque el alumno no tiene que estar mirando con qué cerro se va a estrellar. O si tiene alguna emergencia, hay mucho campo donde aterrizar. Ya. A diferencia de las escuelas aquí en la sabana, donde ellos tienen unas áreas de entrenamiento, pero no solamente hay que lidiar con los cerros, sino también con el tráfico comercial que está cruzando por arriba, aunque a eso hay la altitud a la que ellos pueden volar en esos vuelos de entrenamiento tiene un límite. Igual los aviones comerciales pasan más arriba, pero de todas maneras el terreno aquí es más de tener cuidado. Es decir, si a un Ya. chico esto le falla el motor, no es tan fácil encontrar un terreno. Se encuentran, pero es más fácil en el valle. Claro, y Ujú, entonces sí. usted tuvo un viaje y vio a toda esta gente uniformada y dijo, yo Y quiero entonces ser... dije yo, esto como que me llama la atención. Entonces yo me presenté, me había llamado la atención más la medicina. No sé por qué, en la familia mía nada, no hay nada relacionado. Entonces me presenté en la Universidad del Valle, pero pues la Universidad del Valle exigía, yo fui nerd, yo fui muy estudiosa, yo comía libro a la lata Sí. y saqué uno de los mejores puntajes del IFES, el mejor del colegio y uno de los mejores de Cali, pero no pasé en la nacional, o sea, el corte de la lista llegaba como a 60 y yo quedo como de 100. Ah, Entonces no pasé en medicina. Entonces intenté o me presenté en la Javeriana para ingeniería, alguna ingeniería, creo que civil. Y yo me senté allá el primer día a la inducción y no, esto como que no, esto aquí como mucho tiempo, 5 años estudiando. ujú, ujú. Entonces llegué a la casa y madre pues me vio así como con que no estaba como muy entusiasmada y yo como le había dicho ya, le había expresado de pronto en algún momento que me hubiera gustado ser piloto.
Entonces, y es que antes de eso, nosotros teníamos de vecino un señor que trabajaba en la parte técnica de las aeronaves, haciendo mantenimiento allá en el aeropuerto en Cali. Y alguna vez, el tema es que nosotros teníamos una panadería, ¿no? Entonces ahí llegaban todos los vecinos a charlar. Ah, sí. Sí, entonces este vecino, no sé, ¿Y quién era? comentó, ¿Y su madre era la ahora panadera? era la propietaria del negocio, sí, Ya. era la propietaria del negocio. Pero Entonces, operaba en su casa, no. dime. El negocio operaba ahí mismo donde No, ustedes vivían. no en la casa, no, no, pero Ah, vivíamos cerca, como a ya, 2 cuadritas. ya, ok. Entonces, no, ahora que me acuerdo, este señor era el papá de un compañero mío del colegio. Ok. Entonces, pero igual siempre pasaban por ahí a comprar el pan. Entonces, en algún momento, no sé por qué, se comentó que me llamaba la atención el tema, entonces él me invitó al aeropuerto. Dime, ¿usted quiere ir vamos y yo le presento a un señor que tiene ahí avión, de pronto la lleva a volar. Yo Ajá. le digo a él que la lleve a volar. Y efectivamente fuimos, el señor tenía un Cessna 206, que pues es un monomotor pequeño, pero no tan pequeño como los de la escuela. Y sí, señor, que me fui a volar con él. Ah, sí, la llevó a volar. Y de noche, no, No. esa vaina fue encantadora para mí. Aparte de eso, en esa época se podía sobrevolar Cali. Entonces sobrevolamos Cali, ¿no? Eso para mí, eso, imagínese una muchachita de 16, 17 años, tendría yo 17, 18, y mirando pues toda esa maravilla ahí desde la cabina y, y el hombre hubo un momento en que me dijo, quiero volar el avión y yo, bueno, entonces me dejó volar, ay, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, entonces me gustó mucho, entonces yo ya como que dije, no, esto está interesante. Después de eso fue el tema en la universidad. Cuando yo llegué al negocio de madre y me vio pues como con esa cara de que, ay, esto no me da como tanto entusiasmo. Entonces me dijo, vayas a la escuela de aviación y averigüe cómo es. Y yo, pero mamá, eso es muy caro. Vaya, miramos a ver cómo hacemos. Y fui eso como por entre un tubo, me fui en el carro, teníamos un Cinquita Ujú. y yo ya había aprendido a manejar haciendo mis pinitos de la casa a la panadería y de la panadería a la casa, obviamente pues empujada por mi mamá. Entonces me fui en el carro a la escuela de aviación, creo que ya tenía el pase, no me acuerdo. Y me fui, averigüé y le llegué a mamá a la casa con toda la información. Y me dijo: "No, pues arranque, y matricúlese". Yo: mamá, pero plata de dónde, los horas de vuelo valen mucho". "No, pues ahí miramos a ver quién nos presta, eso le pedimos prestado al uno, le pedimos prestado al otro", y así fue. Me matriculé, yo feliz como una lombriz, feliz, hice mi curso. Tenía la ventaja de que el curso de tierra era de noche, se podía hacer de noche ahí por el norte de Cali y me quedaba de más cerca. ¿Cómo hacía el curso de tierra? El curso de tierra, los muchachos aviadores tienen que hacer, digamos, 2 componentes en un curso de aviación, que es un curso de tierra que incluye materias como aerodinámica, meteorología, navegación aérea, telecomunicaciones. De tierra es usted en En tierra tierra, sentada en el salón y exacto, ya, mirando ok. clases en un Ya, ya, ya. tablero. Y, esa escuela de tierra se podía hacer de noche ahí en Ya. esa escuela. Entonces, porque yo en el día, pues, le tenía que ayudar ya a mi mamá En la en su panadería. claro, en su negocio. Entonces, tuve esa ventaja. Y sí, señora, arranqué con mi curso de tierra. Creo que éramos 2 niñas, ¿No o era más? la única, yo en Ah, ese grupo, y el eran resto como unos puros hombres. veintitantos chicos y acá la suscrita. Y hice mi cursito hasta que allá nos informaron, o me dijeron: "Usted puede empezar a volar, Sí, pero necesitamos que haga 3 materias, radiocomunicaciones y motores, para empezar a hacer las fases de vuelo". Entonces fui, le dije a mi mamá: "¿Puedo empezar a volar esto?". Y sí, mamá empezó a sacar dinero prestado de un familiar, del otro, yo no sé si del banco. El caso fue que, empecé a volar muy rápido. Normalmente la gente prefería terminar el curso de tierra, que duraba por unos 6 7 meses, y empezar a volar. mm, Pero como yo, tomé primero la de comunicaciones, las telecomunicaciones aeronáuticas, creo que se llamaba.
y motores. Entonces yo a los 2 meses ya estuve lista para volar. Y me fui al aeropuerto, entonces esa sí era de día. Las fases, digamos, de los cursos, del curso de aviación eran 15 horas usualmente, de 15 a 17 horas, si lo requería más el alumno, que es lo que se llama el presolo, donde le enseñan a uno esencialmente a despegar, a aterrizar y a contestar a la torre de control. Mm. Ya de ahí el instructor pues decide si ya el alumno a las 14, 15 horas, de acuerdo como lo vean a uno, está listo para irse solo. Ja. Y listo, ya le dicen a uno, usted está lista ya para volar sola y váyase. ¿Y era en avionetica chiquita? Sí, son aviones pequeños, Sí. monomotores 152, que son los de ala alta, o era el Piper, también Piper PA-28, ese es de ala baja, Sí. o sea, el que está implantado abajo. Yo lo hice en un Cessna 152. Yo creo que no hay piloto que diga que se va a ese vuelo tranquilo. O sea, tiene que ser un astronauta o que ¿A ya cuál? haya ¿Al volado. primero? Sí, al Pero primero al primero l- o al primer solo. solo. El primer vuelo solo. En estos días, hace como unos 3 años, empezó un proyecto de un colega tuyo. Él es aviador y es escritor, periodista, y Mm, publicó un libro que habla pues de las mujeres en la aviación. mm. He estado leyéndolo en el tiempo que tengo en casa. Son unas mujeres dignas de admirar. Y en general, todas hablan de que ese primer vuelo solo era una cosa de nervios. Uno se iba así asustado. Bueno, sí, capitán, y uno se iba, pero era con las piernas tembleques. Y cuando terminaba uno su vuelo, salía más tembleque todavía, ¿Y pero qué se se acuerda del logra. suyo? El susto, Sí. el susto y caramba, donde yo no sepa aterrizar, donde le pegue al avión, donde no contesté bien, pero no, hice de lo que me acuerde, muy asustada sí, pero pues logré controlar todo, controlar velocidad, las comunicaciones con la torre. Además que los de la torre son realmente como comprensivos, ¿no? Claro, Saben que el alumno que va y va solito, entonces no presionan tanto. claro. Pero sí, muy asustada y el bautizo que le hacen a los pilotos, me echaron aceite cuando llegué. ¿Aceite eh, de motor? sí, le echan a uno aceite de No motor. diga. Eso fue, digamos, como lo más duro que me hicieron a mí. Antes aplicaban o le echaban a uno más, o le echaban al alumno que hacía el soleo como más cosas y Más hubo, fluidos de avión. sí, más fluidos y que jabón y que no sé qué, y hubo problemas con eso, hubo ¿Ah, sí? muchachos que se enfermaron, entonces prohibieron eso y le cortaban, a algunos les cortan una ceja o les mochan el cabello, les cortan el bigote, no sé si lo estarán haciendo ahorita, pero ese era el bautizo. A mí no me cortaron nada, pero sí me demoré bastante tiempo en quitarme ese aceite. Afortunadamente siempre he sido de cabello corto, entonces no hubo tanto problema con el aceite en el cabello. ¿Cuánto dura uno de esos vuelos, ese primer vuelo solo? Son No son 3 tráficos usualmente. 3 tráficos es que llega uno a la cabecera, despega, hace como una especie de cuadrado Ok. alrededor de la pista, aterriza y no para, sino que vuelve y le ajusta potencia al motor, vuelve y sale, vuelve y hace otro tráfico y hace 3 de ese estilo. Y Ah, ya, ese es el ya. soleo. Ese es. Ese es el soleo. Es lo único, digamos, que le ha enseñado hasta ese momento el instructor. De pronto en esas 15 horas previas lo ha llevado a uno al área, se le ha mostrado, al área donde se hacen las maniobras, pero usualmente es el entrenamiento para tráfico de pista. ¿Y usted siguió sintiendo esa emoción que había sentido esa Sí, primera vez que la sacaron a volar, a sí, sobrevolar sí, Cali? sí, uno siente mucha susto, uno no dice que se vaya pues tan tranquilo. No, uno siempre guarda un poquitico de estrés y de tensión cuando está aprendiendo cosas nuevas y más Claro, en ese ambiente que no es tan, o sea, con los pies en la tierra. sí, Pero siempre sí, siempre seguí sintiendo como las cosquillitas en el estómago cuando me iba a claro. mis vuelos. Y Sí. entonces su primer trabajo fue en qué, en carga, me dice. En carga, bueno, yo terminé mi curso finalmente muy rápido. Sí, Estamos hablando que yo inicio un febrero y termino en noviembre.
sea, las fases de vuelo duraban más o menos 6 meses. ¿Cuáles son las fases de vuelo? El presolo, antes de uno irse a que le suelten a uno el avión solito. Después de eso seguía un área, una fase de maniobras, donde uno se iba a un área donde le enseñaban pues ya a maniobrar el avión, a hacerle virajes escarpados, a volar vuelo lento, que llaman. Después de esa fase venían los cruceros, instrumentos, vuelo instrumentos. O sea, le tapaban a uno acá y tenía uno que guiarse por los instrumentos hacia la O sea, pista. literalmente le tapan Correcto, el el parabrisas. parabrisas. Entonces, y a punta de radiales y de interceptar radiales, que es radionavegación, llegar a la pista. ¿Y volver a aterrizar sin ver? No, No, ahí sí ya, tampoco. no, ahí sí ya no, Tampoco. ahí sí ya le quitaban a uno y ya veía uno, sí llegué, en la pista está al frente. Después de eso, la última era la fase de cruceros. La Sí. fase de cruceros era irse uno a cruceros cortos, por ejemplo, desde Cali se iba a Popayán, aunque yo nunca fui, o se iba a Pereira Mm. y nos regresábamos. O los cruceros largos que eran irse a Armenia. De Armenia nos íbamos a Pereira, Pereira a Medellín, por Medellín salíamos ahí por el cañón hasta Barranca Bermeja, a veces bajábamos a Ibagué, a Neiva, no me acuerdo, no, de pronto a Neiva sí, ¿O el sí, cañón del Chicamocha? No. no, hacia ese lado ya de Santander no pasábamos, era por todo el Magdalena. Ah, ya, O sí. sea, salíamos por el Valle de Aburrá, Medellín, y de ahí llegábamos a Barranca Bermeja y por todo el Magdalena nos bajábamos hasta Ibagué, Neiva, y de ahí subíamos por Barranca, ya para el norte hacia Montería, Cartagena, Barranquilla, por allá sobrevolamos y nos regresábamos otra vez. Mm. Esos eran los cruceros largos, más o menos eran 3, 4 días, y uno ya con 3 cruceros de esos ya copaba las otras 100 horas que le faltaba. Entonces yo en un año saqué el curso, pero me demoré en conseguir trabajo. No estaban las empresas en esa época creciendo, Ya. pero en la escuela de aviación yo había quedado, digamos, con una buena impresión. Dio Sí. una buena impresión en los instructores y en el dueño de la escuela que vio pues el esfuerzo que madre hacía para costear ese curso y que saqué pues el primer lugar en todo. Entonces él estuvo siempre pendiente para algún trabajo y efectivamente con algunos conocidos se dio la oportunidad en Villavicencio, volando avión de carga, el DC-3. Mm. Y en eso se fueron 2 años y medio. Yo, mientras tanto, pues le ayudaba a madre ahí en la panadería con las deudas hasta el cuello, porque pues Claro. mamá le debía una vela cada santo. Y empecé a volar en el 86 en Villavicencio. ¿Y Mm. ese qué ruta era típicamente? Nosotros hacíamos en el DC-3, entré a una empresa también como seria, llamada Transamazónica, y se hacían vuelos llevando víveres y eventualmente pasajeros, aunque no estaba autorizada para pasajeros, pues sí habían las sillas disponibles, Sí. eh, se podían llevar de 4 a 6 pasajeros autorizados por la Aerocivil, ¿Y a pero dónde? eso era lo que cargábamos. Nosotros volábamos a una pista que se llamaba Miraflores, a una caserío que llamaba Miraflores, me parece que eso está en el Guaviare. Íbamos a otro sitio también que llamaba Pacoa, era un poquito más allá. A Miraflores nos echábamos como 1 hora 40 de vuelo. Mm. Casi 2 horas a Pacoa, era una pista también, todo en la selva, Ah, todo eso era ya. selva. En esa época pues estaba empezando el auge de las cultivos de coca, Sí, entonces pues lo que se llevaba era víveres para toda la gente que trabajaba allá. ya. A las tiendas, pues se Sí, a las surtía, tiendas, claro, los que pagaban los fletes eran los dueños de los negocios en esas poblaciones. Ellos claro. pagaban los fletes, llevaban víveres y ellos pues le vendían allá a quienes fueran a comprar. Ah, También fuimos cuando empezó el auge del oro a una pista que llamaba la Taraira. Taraira es cerca a Leticia, como a 1 hora Leticia. Allá hubo más auge de oro que de otra cosa. Y alguna vez también empezamos a ir con pasajeros, nos autorizaron pasajeros en el DC-3 para hacer la ruta Villanueva-Yopal. Entonces íbamos a Villanueva y
hasta Yopal y nos regresábamos Villanueva, Villavicencio. Eso era más o menos las rutas que se hacía. ¿Alcanzaba usted a ver los cultivos de coca desde el Claro, avión? llegando a la selva, se alcanzaba a ver todo eso, sí, sí, porque ese tiene un color especial y obviamente tienen que despejar la zona de la selva donde van a sembrar. Claro, Sí, cuando llegamos bajando para al aterrizaje se alcanzaban a ver, sí. ya. Y estuve en eso como 2 años. 2 años y medio, Ya. ¿Y sí. luego? Y después, bueno, estando yo en Villavicencio, ya volaba Aires. Aires empezó a volar, a hacer la ruta Bogotá-Villavicencio creo que en el 87. Y estando yo ahí en la plataforma, llegaba yo de algún vuelo, de alguna parte, y alcancé a ver el piloto del avión de Aires. Y ese piloto fue instructor mío en la escuela de aviación. Ah, Entonces yo me bajé, le dije al piloto que sí, podía ir un momentico a saludar que había sido mi instructor. Me dijo que sí, que no había problema. Yo fui y lo saludé y le dije que si no me podía llevar una hojita de vida a Aires. Me dijo, claro, tráigamela, yo se la llevo. ¿y por qué estaba usted aburrida en la otra o? No, porque digamos que quería ya como cambiar, como irme Mm, ya para la capital o una empresa ya comercial. ya. Entonces, efectivamente, le di la hoja de vida y me llamaron de Aires, Ah, en una coyuntura bien particular, porque yo ya tenía la pareja, el padre de mi hija, y él lo llamaron de Avianca. Él también, también yo lo piloto. conocí ahí en la empresa donde empecé a volar en el llano. Ahí lo conocí, hicimos pues pareja y lo llamaron de Avianca. Entonces yo le dije, no, pues vete a trabajar a Bogotá, no hay problema, pues estamos viajando para vernos. Y dio la casualidad que me llamaron de Aires. Entonces empecé todo el proceso en Aires. En Aires sí me dijeron, vamos a hacer un curso de 10 personas, pero vamos a sacar solo dos. Los dos me dijeron, los dos primeros puestos. Ah. Y empiezo yo a comer manual, a estudiarme los manuales del avión al dedillo. Se estudiaban también, se repasaban otra vez las materias básicas, Sí, pero digamos que lo puntual era el aprendizaje del avión, la parte de un técnica modelo avión específico. del ¿Y modelo de cuál avión. era? El bandeirante. Ellos empezaron a volar bandeirante, que era un avión de 19 pasajeros. Ah, Ajá, ese es ¿de una hélice? de hélice, turbohélice, exactamente. Era brasilero el avión. Ya. De ese tiene todavía creo que la Fuerza Aérea. Y efectivamente me vine a Bogotá a hacer el curso y a estudiar muchísimo y saqué el segundo puesto. No Entonces, diga. saqué el segundo puesto, entonces listo. Contratada, entonces arranqué en Aires en el 89. En Aires en el 89 No a diga. volar. Y Tremendo año. El sí, año 89. sí, sí, Sí. ¿cierto? ¿Se acuerda lo de la Sí, bomba del avión de claro que Avianca? sí, claro que sí. ¿Qué 86. recuerda de eso? Yo vivía en la soledad en la casa de mi suegra. Nosotros le habíamos alquilado a ella y con mi pareja una habitación. Ese día yo no estaba volando, pero yo siempre he tenido la costumbre de escuchar noticias. Sí, Oh, Dios mío, cuando a mí se me pone todavía la piel arrozuda cuando escucho que que un avión Avianca había tenido un accidente y después que parece que había sido una bomba. Fue muy impresionante. Uno no se alcanza a dimensionar lo que sienten los aviadores, porque claro, en alguna medida ellos el avión se partió, pero seguramente, pero ellos alcanzaron a tener una claro. conciencia de que estaba yendo para el piso. Entonces, no, muy impresionante, ese día yo lloré ahí en la cocina, yo no lo podía creer, eh, pero sí, sí, sí impresiona mucho. ¿Y no quedó asustada como para los siguientes vuelos? No, 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 la verdad no. No quedé, me asusté más después en la época de los diálogos con las FARC, cuando pues había algún tipo de amenaza por la zona de distensión, ¿no? Claro. Pero en esa época, en el 89, no, no, no fue tan impresionante. Entonces ahí arranca a volar con aires. Ahí arranqué a volar con Aires. ¿Y era para todo lado o qué? Nosotros volábamos en el Bandeirante desde Bogotá a Ibagué, Sí, a Neiva, a Florencia. Desde Ibagué íbamos a Cali, a Lola Herrera en Medellín, claro. a Pereira.
pero en algún momento se empezó a hacer Pereira. Y desde Bogotá íbamos a Yopal, Sí, íbamos a Villavicencio. Entonces se volaba Ártico. ya. ¿Cuál era el aeropuerto más complicado de aterrizar? No tanto complicado, pero sí muy delicado por el hecho que no era uno el único avión llegando, sino que había mucho tráfico, era el Olaya Herrera. Porque el Olaya Herrera, a pesar de que tenía controlador de torre, era un aeropuerto al que tú tenías que llegar visual, Claro. completamente visual. Sí. Un aeropuerto que a veces no estaba tan visual, siempre había una que otra nube por ahí. Perdón, la paro ahí. Explíqueme la diferencia entre visual, ¿qué es lo otro? Bueno, visual o O instrumentos. instrumentos. Visual es que tú tienes que volar con referencia a toda la parte externa del avión. Sí. Mirar el cerro, mirar la ciudad, mirar visualmente los aviones que se están acercando. Hmm, El otro tipo de vuelo es instrumentos. Cuando tú no ves nada para afuera, está completamente nublado ya. y solo te basas en la navegación de tu instrumentación adentro de la cabina. Sí. Al Olaya Herrera solo podíamos entrar con referencia visual, ¿Por mirando qué? para afuera, porque no, primero es un aeropuerto que está metido entre cerros. Sí. Segundo, no es un aeropuerto que tenga establecida un procedimiento de radionavegación para aterrizar en él. Que ese sería como llegue a este punto y de ahí vire a la derecha Eso y luego es descienda. o radioayudas en tierra. Hay dos tipos de radioayudas. Una que se llama radiofaro, donde si está la antena aquí, entonces la antena te manda señal y un instrumento en el avión ¡truc! Te apunta así Ah, con una ya. flecha, digamos. Sí. Y hay otro tipo que es más especializado, que era lo que se llama BOR, que Claro. significara Very Omni Range, que es un radiofaro que le decía a uno, si está la antena aquí, ese sí le decía específicamente en qué lado de la radioayuda estaba. Si estaba al norte, si estaba al sur, si estaba al este o si estaba al oeste. Ya. Esa era mucho más especializada y dependiendo del radial que uno escogiera en su instrumento, Sí. dentro del instrumento se les entraba una, digamos, como una palanquita. Hmm. Entonces, esas radioayudas no las tenía Lola Herrera. Ah, ok. Nada que te dijera el aeropuerto está ahí. Ya. Entonces, tú tenías por pura referencia visual ver el pueblito, entrando por el sur, por ejemplo, habría que ver Caldas, entrando por el norte había que ver, distinguir Bello, cuando Ya. ya estaba sobrevolando Bello. Cuando íbamos desde Ibagué, uno sobrevolaba el Valle de Río Negro y de Río Negro entrábamos por dos sitios, bien sea por Guarne, si no estoy mal, era una de las entradas, y Sí. la otra era por Caldas. Entonces tú tenías que conocer absolutamente todos esos puntos de referencia. Ya. Si uno veía que por Caldas no estaba visual, entonces pues se tenía que ir por Guarne. Entonces, todavía me acuerdo de los nombres, creo que son Sí, esos. claro. Entonces tú no podías mirar nada de instrumentación, tú tenías que estar los dos pilotos a cuatro ojos mirando que no te fueras a atravesar con otro avión, Joder, que no te madre. fueras a Y cruzar. déjeme la pregunta ignorante. No te Yo preocupes. hoy veo a veces como desde un balcón aviones aterrizar en el Oraya Sí, y me parece que todos siguen la misma ruta o carretera, ¿no? Es sí, como si hubiera una carretera era imaginaria. invisible, sí. ¿Eso es así siempre? Es Lo decir, que, lo que sucede es que ya, digamos, sí hay como corredores determinados por donde ya se entra visualmente, pero es visualmente, no es que haya sí, una instrumentación sí. dándole esa guía. Pero en esa época incluso era como se sabía cuál era el corredor al que había que... Exacto, Ok, exacto, ok, sí, entendido, exacto, sí. entendido. Pero siempre había que estar muy pendiente de los otros aviones, Ya, sí, ok. sí. Y ya ustedes ya estaban volando comercial. Claro, ¿Se eso sentía eran mucho vuelos la comerciales. diferencia psicológica? Sí, y sí se sentía en el sentido de que ya en la parte comercial tú tenías que sacar el avión por itinerario. Claro, Si el vuelo de Olaya Herrera y Baguera a las 9 de la mañana, a las 9 había que tener los motores prendidos, todos los pasajeros presentes, un control de los que subían, que las maletas, que de todas maneras, aquí nunca, siempre la seguridad en el hecho de el equipaje que se sube. Pasajero que no se presentaba, pues pasajero que le bajaba la maleta. Entonces ya había unos procesos más específicos
para volar comercial. No los manejábamos nosotros como pilotos, pero sí habían las diversas áreas Mm, alrededor del avión. El técnico que llevaba a tanquear el avión, el despachador que llegaba a controlar el equipaje que subía y bajaba, sí, el auxiliar de vuelo que estaba ahí pendiente. Bueno, en el banderante no teníamos auxiliar de vuelo, el despachador abajo verificaba que cada pasajero llevaba su pasabordo. Entonces ya venían más áreas en ese control. En el vuelo inicial que hicimos en carga, sí era el despachador y el piloto, y uno a veces inclusive tenía que llegar a ciertas bases y si estábamos sobre el tiempo porque los aeropuertos no operaban visual, era solo de día, sí. y si llegaba uno muy corto de tiempo, uno como aviador le tocaba también volar carga, o sea, ayude a bajar carga también, Claro. súbase a ayudar a tanquear, a ayudar a medir. Era una aviación diferente. Claro. Sí, ya en la parte comercial todo era más organizadito, habían más personas encargadas de la operación Y en alrededor cuanto del como a avión. responsabilidad de ahora tengo, como dicen los aviadores, 19 almas a bordo, ¿no? Digamos Una que presión sí, adicional. no, porque realmente, digamos que en su momento cuando yo empecé como copiloto, pues era el capitán el que le tocaba esa responsabilidad. Claro. Como responsabilidad mía, pues sí, la revisión del avión, ayudar a mirar los reportes técnicos que se veían, verificar que el avión efectivamente lo tanquearan, a pesar de que había una persona encargada. Yo tenía de todas maneras como copiloto que estar atenta a que sí lo hicieran. Mm, Si en algún momento del vuelo se presentaba algún problema con algún pasajero, pues el copiloto era el que tenía que bajar, si sí, estaba nervioso, si estaba alborotado, hablar con ese pasajero. Pero realmente la responsabilidad no caía sobre el primer oficial, o sea, ya. sobre el copiloto, siempre ha sido sobre el capitán. ¿Y cuántos años de copiloto fueron? Siempre fueron 5 años. 5 años. 5 años, sí. 5 años sin contar los que ya he volado en Villavicencio. Claro. Sí, porque yo arranqué en Aires en el 89 y me chequearon de capitán en el 95. Y, el pri- Sí. y ese primer vuelo de capitana, ¿se sintió como Ay, como el el sol, susto? como el presolo, claro, como el presolo, a pesar de que a uno le asignan un copiloto con experiencia. Sí, Pero ese día unos 5 años acostumbrado a la cabina derecha, a que tienen los comandos de potencia a su izquierda, a sí, que tiene digamos, la disposición de instrumentos sí es muy similar en el lado izquierdo y derecho, pero tiene sobre todo las potencias al lado izquierdo. Entonces, claro, cuando yo me siento al lado derecho, ya todo te cambia. Los instrumentos son igual, pero ya uno tienes el comando al lado derecho. Entonces yo había tenido toda la vida el comando al lado izquierdo. Y fuera de eso, uno empieza a manejar el gobierno, el taxeo del avión en tierra siempre se hace con una palanca o una rueda al lado izquierdo. Entonces, sí. yo cuando iba a colocar potencias, ¡pah! Me pegaba aquí me pegaba en la cabina, ¡pah! La verdad que estás acá. Entonces, pero el copiloto Germán Tichy, todavía me acuerdo de él, él, él me decía, tranquila, mona, tranquila, va despacio, era tranquila, mona, a mí siempre me dijeron mona en la empresa. Entonces, pero sí tuve mi nerviosismo. ¿Se acuerda la ruta de ese primer vuelo Sí, de capitana? sí, creo que fue a Neiva, Bogotá, Bogotá, Neiva, Neiva. Bogotá, Neiva, no me acuerdo si nos regresamos ahí mismo, pero sí fue a Neiva, Ya. sí. Eso fue en Y el 95. eso fue, no, a mí me chequearon como piloto, pero finalmente no había el cupo para capitán en ese momento. Ah, Entonces me dijeron, tienes que seguir volando como copiloto hasta que se abra el cupo. Y yo, ya. claro, no hay problema. Hasta que se abrió el cupo y ya seguí volando como capitán. Entonces yo creo que empecé en el 96. Del Sí, 96. me chequearon en el 95, pero en el 96 empecé ya como capitán. Sí. Y Eh, ese día fue bien curioso. Madre me cuenta, yo no, creo que había sido la primera mujer chequeada en Aires, mm, en la empresa. Entonces, a mamá, sin que me dijeran nada a mí, a mamá la trajeron desde Cali a Bogotá. mm. Yo no sabía. Entonces yo llegué, hice ese vuelito, no sé si hice más. Y cuando llego yo y apago el avión y me dicen, Capitán Ospina, que el Capitán Calderón la necesita. Y yo, miércoles, ¿ahora qué hice? Entonces, el copiloto me dijo, no, tranquila, mona, tranquila, no, todo estuvo bien, no ha pasado un año. Y, pero ¿por qué me estaba llamando el Capi Calderón?
que la esperan allá en la oficina de operaciones. Yo, uy, entonces me voy para la oficina de operaciones. Y no, era que habían hecho una reunión muy especial con la presidencia de la empresa, con los jefes, jefe de entrenamiento, a mi madre la habían traído, estaba, no me acuerdo si estaba el papá de mi hija ahí, creo que sí. Y me dieron una felicitación y un discurso y se tomó, no sé si tomaron un vino, se comió alguito ahí, pero fue una bienvenida bien especial. Eso pasó el día que yo volé primera vez de capitana. Antes del 2002, Dorian, en esos vuelos de capitana, ¿hubo alguna emergencia, algo que recuerde, algún incidente? No, no, en esos primeros vuelos no. Lo único sí fue que estando en el Bandeirante todavía, íbamos en la ruta Cali Pereira y entonces empecé a ver que una de las temperaturas de aceite, creo que del motor, yo estaba de este lado. Ay, no me acuerdo cuál de los 2 motores. Creo que era el mío, porque yo como que lo alcancé a ver cuando se apagó. Empezó la presión de aceite a perdón, la temperatura de aceite a calentarse y la presión de aceite a bajar. Entonces, cuando eso sucede, pues hay que apagar el motor. Ah, Entonces, siguió la tendencia. Temperatura a bajar, presión. Temperatura a subir, presión a bajar. Entonces le dije yo al copiloto, yo creo que nos tocó apagar el motor. Apaguemos el motor mejor. No vaya a ser que se arme un incendio ahí. Y efectivamente hicimos el procedimiento de apagar el motor. Creo que declaramos la emergencia con Pereira. Le solicitamos prioridad para aterrizar, pero no era una emergencia urgente. El avión se mantuvo normal a la altitud con el otro motor. Hicimos todo nuestro procedimiento, obviamente pues con alguito de nervios, pero claro. todo bien. Aterrizamos en Pereira, todo bien. Llegamos, parqueamos y, hubo pasajeros que no se dieron cuenta. O sea, era un vuelo temprano, no se dieron cuenta, algunos durmieron. Solamente uno o dos mencionaron, ve, nosotros sí vimos que el motor pasó algo, Capi, es que vimos que el motor no daba vueltas, dijeron uno o dos. Claro, porque sería Sí, la sí, hélice. tuvimos que apagar el motor, pero no hubo problema. Pero la gran mayoría sí siguió durmiendo y no se dieron cuenta que habíamos llegado con esa Ya. situación. Pero Y no, no era obligatorio que la piloto dijera, señores pasajeros, tenemos una emergencia a bordo. No, no era obligatorio y en alguna medida yo creo que eso puede ser contraproducente Claro, porque peor. en general el pasajero Pues además, ¿qué puede hacer el es más pasajero? nervioso. Sí, exacto. En general los pasajeros son nerviosos para volar. Claro. eh, Y más le, en esa época, ¿no? En esa época, Más en esa época y más le tienen la idea de que un avión de hélice, pues, que si un avión de hélice se separa la hélice, el avión se cae. Entonces es mejor no decirles. Y a la vista estuvo pues que fue mejor porque más de la mitad no se dio cuenta y los poquitos que dieron cuenta pues si se asustaron pasaron tranquilos. sí, 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 que ya Sí, estaban en tierra. esa fue como la única situación. Otra cosa que pasó, que recuerdo yo mucho, yo no tengo como muy buena memoria, pero uno de los bandeirantes se accidentó en el Nevado del Huila. Yo estaba también, Uno de los creo, aviones uno de esos mismos aviones de Aires. bandeirantes de Aires. Yo estaba haciendo la ruta Neiva, Ibagué, Cali. Y ellos hacían, perdón, yo estaba haciendo la ruta Ibagué, Cali y ellos estaban haciendo casi al mismo tiempo Neiva, Cali. Cuando yo entro, despegamos, ya íbamos aquí llegando a Cali, me dice el controlador que si yo había tenido contacto con el otro avión que venía para Cali. Le dije, no, no hemos tenido contacto. Entonces me pidieron el favor, ¿por qué no llama? Porque lo hemos llamado repetidamente y no nos contesta. Entonces llamamos y nada, no contestaban. Cuando llego yo a Cali, se me acerca la jefa de aeropuerto, Yolanda, y me abraza, Monita. No aparece el avión de Arriaga, del capitán Arriaga. Yo, ¿cómo? No nos contesta, él venía de Neiva. Pues resulta que el avión, casi al mismo tiempo que yo estaba cruzando por ese lado, él estaba cruzando por el Nevado del Huila. Y, y pues hizo mal el cálculo y quedó ahí estrellado en el Nevado.
En operaciones en Bogotá llegaron a pensar que había sido yo y parece que se causó conmoción allá porque pensaron que era yo la que me había Mm, estrellado en la cordillera y no, mm. fueron ellos, entonces pues ese día fue muy triste. El avión lo encontraron hasta 2 semanas después. No diga. Y esa fue como otra, digamos, situación así que estuvo como triste, como. Y fue cuestión de que el avión no estuvo suficientemente alto. Ujú, correcto, esa es una zona muy alta para cruzar. Sí, Nosotros esa ruta la hacíamos, pero cruzábamos por un paso especial, sí. no por el lado del Nevado. Ah, No sabemos por qué intentó cruzar ahí por el Nevado, por toda la parte más alta del Nevado. Hasta el momento no se sabe por qué. Nosotros cruzábamos un poquito más al sur, ya. que daba la altitud suficiente para cruzar. ¿Cómo se llamaba ese avión? Recuerda. Bandeirante, Bandeirante. ¿Qué pasó con esos nombres bandeiranche. de los aviones? Hoy en día es A320. Es mucho Sí. mejor cuando les ponían esos nombres. No, ese tenía su nombre técnico, ese era un Embraer Ah, 110. era un Embraer. Un Embraer 110, Eso sí. sí me suena. A ese sí suena, pues Sí, claro, la fábrica es brasilero, sí. sino que digamos que su nombre, ¿cómo se dice? Como su nombre coloquial era Bandeirante. Sí, brasilero. Esos aviones finalmente, como no eran aviones presurizados, Sí. y ya la empresa pues empezó a crecer más en tráfico, entonces ya se hicieron a aviones presurizados y con mayor capacidad, que fueron los DAS 8. ¿Qué recuerda usted sobre el final del siglo pasado? Esos años 98, 99, 2000, arranca esos diálogos de paz. ¿Eso tuvo alguna implicación para usted en su vida personal? No, no, realmente no. Eh, pues sí recuerdo como pues todo el tema de la guerrilla, el crecimiento del narcotráfico, pero digamos que igual eso le trajo en general a todas las empresas aéreas como también un auge, ¿no? Porque pues estaba entrando más dinero, se movían más pasajeros, se movía más carga, Sí, las empresas crecieron, empezaron a traer más aviones, pero digamos que en la parte de seguridad no nos afectó mucho. Nosotros, ni hacían reuniones como hay que tener cuidado, no, no, nada, no, no, para nada, para para nada. nada, para nada. Ah, cuando empezaron los diálogos, pues bueno, uno se tranquilizó porque dijo, bueno, uno pensaba, bueno, se va a hablar Mm, a ver qué es lo que quieren, que digamos que como que en esa época uno veía más el sentido de que tenía la guerrilla en su filosofía, que era pues cambiar la vida en general del campesinado y ujú. era como la idea que tenía uno, o sea, sí tenían ideas revolucionarias respecto al progreso del pueblo. Sí, Entonces, yo creo que o digamos que en general las personas se pusieron como contentas, pues como un buen ambiente de, sí, bueno, vamos a empezar a dialogar con estos grupos, sí, entonces pues pueda que sí tengamos la paz. sí, había una gran ilusión de Sí, paz. exactamente, pueda que tengamos la paz, que nos podamos mover, que todo el mundo pues esté como más tranquilo, que el país progrese. Sí, eh, pero en la parte de nuestros aviones, de nuestros vuelos, que yo recuerde, pues lo seguíamos haciendo normal. la vida siguió La normal. vida siguió normal, sí. Como yo soy medio escéptico por naturaleza de las nuevas tendencias, no había querido meterme mucho con inteligencia artificial, hasta hace un par de semanas que empecé a usar Claude directamente en mi trabajo y tengo que decirles, es impresionante. Cosa que me hizo pensar que hay una brecha que se está abriendo entre las empresas que están integrando inteligencia artificial en sus estrategias y en sus modelos de negocio y las que no. Si ustedes están sintiendo esa brecha, tengo buenas noticias. Próximo 7 y 8 de mayo en la ciudad de Bogotá va a tener lugar el AI Summit Colombia, en el que ejecutivos y directivos de empresas como Nvidia, Google, Microsoft, Rappi, Bancolombia, Mercado Libre y muchas más van a contar sus casos de implementación. No van a hablar de sus
teorías ni de sus ideas de la inteligencia artificial, sino de sus experiencias con números reales. Para los oyentes de Atemporal hay un buen descuento para el AI Summit Colombia, 30% de descuento con el código de descuento Atemporal30, yendo al link que dejo aquí en la descripción del episodio. Ya saben, AI Summit Colombia 7 y 8 de mayo, ya casi, en la ciudad de Bogotá, y pueden acceder al descuento Atemporal yendo al código que les dejo aquí en el link de descripción del episodio. Muchas gracias y sigan con el episodio. Entonces déjenme leer aquí. Esta es una llamada del comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, en el 2002, Sí. en febrero 20 del 2002, un miércoles, llamando al secretario general de la presidencia de ese entonces, Gabriel Mesa. Le dice: Doctor Mesa, llamo para informarle que acaba de ser secuestrado en el Huila un avión de Aires que volaba de Neiva a Bogotá. En este momento les di la orden a mis pilotos de caza para que lo intercepten y lo obliguen a aterrizar. Tan pronto tenga más noticias, les informo. Vámonos entonces, Dorian, miércoles 20 de febrero del 2002. ¿Dónde amaneció usted ese día? Bogotá. En Bogotá. Bogotá. Una ese día con todo el detalle que recuerde. Bien. Teníamos una ruta que se hacía Neiva, Florencia, Neiva, Bogotá. Salíamos muy temprano de Bogotá, estamos hablando tipo 6 de la mañana. Era una ruta que nos gustaba mucho porque a las 11 de la mañana terminábamos. Entonces, pues estaba como contenta porque dije, bueno, termino, voy, hago esta vuelta, pago aquí, hago allá. Salimos normal, hicimos nuestro vuelo Neiva, bien, buen tiempo. Bogotá, Neiva. Bogotá, Neiva. Después Neiva, Florencia, cordillera. Ese también se hacía visual, ese vuelo, Esa es la normal. cordillera oriental. Es la cordillera oriental, Sí. correcto. El cruce se hacía por... Ay, caramba, ya no me acuerdo. Bueno, para llegar a Florencia se volaba visual en todo caso, Sí. también. Aterrizamos en Florencia. Recuerdo que ese día particularmente se acercó a alguien de la policía y lo saludé. Lo recuerdo ahorita, no me había acordado ¿En el antes, aeropuerto de sí, Florencia? de Florencia. Hice mi revisión del avión, mi revisión exterior, que hay que hacer en todas las escalas. Saludé a esa persona, nos subimos normal y otra vez para Neiva. ¿Se iba con copiloto? ¿Era un señor? Sí, era el copiloto Felipe Uribe. Sí. Y cómo se acostumbraba a hacer los vuelos. Digamos que la operación se hacía un trayecto, lo operaba uno de los pilotos y el siguiente trayecto el otro. Digamos, así me enseñaron a mí mis primeros instructores, de manera que el copiloto empezara a adquirir la habilidad para operar la aeronave. Entonces, a mí me gustaba mucho hacer el vuelo. Yo hacía era el vuelo Neiva, Florencia, Florencia, Neiva, porque era un vuelo pues más delicado, había que hacer mucho contacto visual con el terreno, entonces pues requería como un poquito más de habilidad y si no estoy mal creo que ese lo tenía que hacer el piloto por operación de la compañía. El caso es que el último trayecto, si lo hacía Neiva a Bogotá, lo iba a hacer Felipe, el copiloto. Uno, digamos, que transfiere la operación del avión, no transfiere el comando del avión. El capitán siempre tendrá el comando del avión. Es decir, es el que va a tomar todas las decisiones en cualquier eventualidad. Entonces, aterrizamos en Neiva, íbamos con pasajeros en tránsito, es decir, pasajeros que habían abordado el avión en Florencia y continuaban para Bogotá. En Neiva se bajaron unos que venían de Florencia y se subieron los otros. Obviamente que en su momento yo no sabía que llevábamos ahí pasajeros, o sea, personal
de la guerrilla y tampoco sabía que llevábamos al doctor Heschel Turbay, que era en su momento el presidente de la Comisión de Paz. No tenía ni idea. Porque pues uno no maneja lista de pasajeros ni nada, uno lo único que está pendiente es que se baja, hace su 360, verifica que hayan tanqueado el avión, que todo esté normal con el avión. Entonces yo estaba en la cabina en contacto con el técnico en tierra a través de una comunicación interna que hay, pero sí me llamó la atención, claro, la escalera de abordaje estaba por mi lado, entonces yo miré y vi a dos mujeres con vestimenta que no era adecuada para clima frío. Entonces le dije al técnico, de estas niñas que van a subir ahí, vienen como para verano, le dije yo así, está como con las falditas muy cortas, le dije yo así, algún comentario le hice, pero bueno, cada cual se viste como quiera, le dije yo al técnico. Cerramos la operación en tierra, empezamos a carretear la operación en tierra para el Dash 8, sí sigue siendo del capitán porque la maniobra o el dispositivo para uno poder maniobrar el tren de nariz solo lo tiene el capitán. Sí. Entonces, ya en la cabecera le digo yo a Felipe, tuyo el control. Y entonces él inicia el despegue y creo que no me había ordenado ni tren arriba. Inmediatamente tú sientes el ascenso positivo del avión, que además lo verifica uno en un instrumento en cabina. El call out, digamos, el comando que uno dice es positive rate y el que va volando dice guiar. No recuerdo en este momento si ella me había ordenado eso. El caso es que escuchamos un estruendo aquí atrás en la cabina. Y entonces yo volteo a mirar así. Sí, ya habíamos subido el tren. Yo volteo a mirar cuando veo a una persona entrando con un arma en la mano. Y entonces el tipo lo primero que hace es quitarnos los audífonos. Como el Dash es una cabina con bastante ruido, las comunicaciones tienen que hacerse a través de audífonos para atenuar primero un poco el ruido y pues para poder escuchar al compañero y a la torre. Entonces él inmediatamente nos quita los audífonos, los tira al piso y los daña, Los pisa. los pisa. Y inmediatamente, el instinto del capitán, inmediatamente yo tomo el control. Hmm. Yo no sé si le dije al primer oficial mío el control, pero yo tomo el control del avión. Entonces él dice, devuélvase, devuélvase que nos están esperando por allá en un sitio, devuélvase para Florencia. Entonces yo tomé el control y me dijo, y no suba más, no suba más el avión. Y con la pistola me hacía así la cabrilla, no suba más el avión. Entonces, listo, entonces yo me devolví para Florencia, yo todavía no le había dicho nada, ¿Le o hacía no con le la pregunté pistola nada. dónde, perdón? En la cabrilla. Ah, Este comando, ya, ya. la cabrilla Sí, es pues el comando que nosotros tenemos para sí, volar. sí, sí. Entonces él con la pistola me hacía así, no suba más, ay carajo, no Tranquilo. suba, no suba más el avión. Entonces, listo, entonces manténgase bajito, vuele bajito y regrésese para Florencia que nos están esperando allá. Entonces ahí mismo nos dice, esto es un secuestro, Ah, nosotros somos de las FARC, esto es un secuestro. Y entonces ya digamos que yo dije, en esa época sí esperábamos algo por el estilo. En esa época, cuando empezó lo de la zona de distensión, algo nos habían advertido, hagan despegues de alto rendimiento, sobre todo de las pistas de Puerto Asís y de Florencia, de alto rendiente porque es métale toda para que suba muy rápido el es avión. correcto para que suba muy rápido. Por Exacto. susto que les vayan a Porque disparar. hubiera algún atentado o algo. Hmm. Entonces uno siempre iba muy prevenido y haciendo este tipo de operación. Entonces, digamos que y si no estoy mal, ya había habido un secuestro previo Ok, de uno de los aviones de la compañía que hicieron aterrizar en San Vicente del Caguán. ok. Ese fue previo. El caso es que listo, yo tomo el control, bajo la cabrilla y empiezo a mirar el radioaltímetro. El radioaltímetro es un instrumento que te indica tu distancia vertical real con el terreno, a diferencia del altímetro. El altímetro le da a uno la altitud del avión, pero basado en, digamos, en que este instrumento
expande y se comprime. Y eso es lo que le da a uno la altitud. Pero el radioaltímetro sí manda una señal al terreno y le dice a uno a qué distancia realmente está de este. Entonces, pues yo era todo el tiempo mirando el radioaltímetro para no acercarme demasiado al terreno. Pendiente que no hubiera por ahí alguna antena de esas electrificadoras. Y hubo un momento en que empieza a sonar una alarma, que es una alarma del sistema de flaps. Los flaps son unas aletas que se extienden solamente para despegue y aterrizaje, Sí. porque nos permite aumentar, digamos, la envergadura del plano para que el avión se pueda sustentar a menores velocidades. Entonces, claro, como el avión se niveló con la potencia casi completa de los motores, empezó a acelerarse y obviamente hay una velocidad donde el avión nos dice a través de computadores tiene que subir los flaps porque ahí no se van a dañar. Mm, Entonces, esa es la alarma de flap. Empezó la alarma a sonar. Entonces, claro, el copiloto por instinto inmediatamente tocó la palanca para subirlos mm, sin que yo le diera la orden. La verdad es que yo estaba tan estresada en ese momento que no recuerdo haberle dicho flaps up o de pronto sí se lo dije. Yo en este momento pues no te podría decir si se lo dije, de golpe sí, sí. porque era el procedimiento. Entonces, él toma la palanca para subir los flaps y otra vez el señor el tipo con la pistola, ¿usted qué está haciendo? Entonces él le explica, es que estoy subiendo los flaps para que para que deje de sonar el pito. Sí. Entonces yo le confirmo, sí señor, está subiendo los flaps para quitar la alarma. Ah, no toquen nada más, no vuelvan a tocar nada más. Ja. Entonces, bueno, creo que le reduje alguito. ¿Y usted qué está haciendo? Le estoy reduciendo un poquito la velocidad para que no suene mal la alarma. Ah, bueno, no toque nada más. Entonces, hubo un momento en que yo volaba con guantes de esos militares. Sí. Primero, porque pues la mano me sudaba mucho, a veces la cabina se ponía muy caliente. Y segundo, porque el guante le da a uno mayor firmeza para tomar el control. Además que decían que era antifuego. No sé si será antifuego, pero tenía la idea de que era antifuego. Entonces, yo traté de cogerlo. ¿Usted qué está haciendo? No, es que voy a ponerme los guantes. ¿Y para qué, mujer? Pues para agarrar mejor. No, 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 no. Deje ahí. Deje, no se mueva. Lleve el avión. Entonces, hay un momento también en que él dice, ustedes tranquilos. El problema no es con ustedes. Venimos, es por un personal que viene en el avión. Ustedes se pueden ir. Entonces, cuando él dice eso, inmediatamente a mí como que se me baja el nivel de estrés. Porque previamente, un año o 2 años antes, había ocurrido el secuestro del avión de Avianca, un Fokker 50 que es más o menos de las mismas características, turbohélice, y en esa ocasión sí se llevaron y tuvieron casi un año secuestrado a los pasajeros, no todos, pero sí los tuvieron caminando por la selva. Entonces, todo eso pues me recorría a mí a la cabeza mientras volaba el avión. Entonces, cuando él dice así, dije, ah, bueno, no es el problema, no es con nosotros, yo le pongo el avión donde quiera. Entonces, ¿ustedes conocen Ovo? Entonces creo que el copiloto le contesta, sí, 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 ese está en la ruta, ese está cerca, no me acuerdo, cerca a Gigante, creo que le contesta a él. Bueno, para allá vamos, nos dice él así. Entonces no vamos para Florencia, allá nos están esperando. Es en la carretera donde nos están esperando. Entonces cuando él me dice la carretera también dije yo, ah, entonces la carretera es un terreno firme, no es un potrero. Si es un terreno firme, es más seguro aterrizar el avión. Entonces, seguía yo fija de ese radioaltímetro y él no suba más, porque claro, cuando el radioaltímetro empezaba a detectarme el terreno, que lo empieza a hacer como a 1500 pies, entonces yo otra vez empezaba a subir el avión. Entonces, pero no lo suba, no lo suba que no, para que veamos dónde tiene que llevar. Es que tengo que subir porque mire el radioaltímetro, nos estamos pegando mucho al terreno. Entonces, pero no lo suba más, manténgase ahí. Y él era aquí en medio de las dos sillas, aquí parado mirando. Mm, Entonces, pasamos por el lado de la represa de Betania, creo que ahí al lado de donde está Gigante. Entonces, ahí el copiloto le dice, mire, ese es Gigante. No, 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 siga más para allá, nos están esperando más allá. Es donde usted vea una valla grande, me dice, donde usted vea una valla grande, ahí nos están esperando y usted va a ver humo también. Imagínese uno para ver eso, tratando de controlar el avión.
tratando de no estrellarse, tratando de mirar por dónde va, porque una cosa es volar a 15.000 pies de altura, pasándole tú todo por arriba bien alto, y otra cosa es volar el terreno ahí pegado. Mm. Es completamente diferente. Entonces, ya como que el hombre, claro, él de pie entre las dos sillas, ya él alcanza a tener una mayor dimensión del terreno. Alcanza, mire, allá nos están esperando. Yo no veía nada. Allá donde usted ve ¿sí ve ese humo? Allá nos están esperando. Tiene que aterrizar allá el avión. Y si usted no aterriza esta mierda explota, dice así. Ish. Entonces, alguien me preguntó a mí alguna vez, ¿usted no hizo reconocimiento de terreno? Le dije, yo reconocimiento de terreno, si el tipo me dice a mí que el avión explota en 10 minutos, ¿qué reconocimiento de terreno voy a hacer yo? No, a mí me dice que eso explota, yo le aterrizo el avión de una. ¿Y qué significa el reconocimiento de terreno? Que ¿Darle una vuelta? eso, como sobrevolar, que sobrevolar. Y Jeje. entonces, porque él me dice así específicamente, y eso se alcanza a escuchar ahí en la grabación de la cabina, usted tiene que aterrizar esta mierda, si no esto explota. Ish. Entonces, listo. Cuando ya él dice, allá, mire el humo. El copiloto como que lo alcanza a ver primero y entonces bueno, yo alcanzo a levantar entonces la vista donde y alcanzo a ver la tal valle y el tal penacho de humo. Y conforme nos vamos acercando ya alcancé a ver la línea de la carretera. Entonces, la expresión mía es ahí. Yo se alcanza a escuchar en el copy voy recorder, ahí yo como que dije, "Madre, ahí tengo que aterrizar el avión". Cuando yo ya veo la línea de la carretera, inmediatamente le ordeno al copiloto, reduzco velocidad, flaps, set de flaps, el primer set. Bajó el primer set de flaps, le dije, tren abajo de una. Ish. Entonces bajó el tren y hay todo el resto de flaps. Y de la enfilada yo no perdía de vista esa línea de carretera. Perdón la paro ahí. Descríbame más la carretera. ¿Era una carretera rodeada de vegetación o eso estaba despejado? ¿Era llano? Relativamente despejado, pero sí habían árboles sembrados, digamos, a cierta distancia, Ujú. que ellos cortaron. La guerrilla cortó la parte de arriba de los árboles, pero no lo suficiente. Y sí se alcanzaba, me acuerdo que se alcanzaba a ver la línea de la carretera. Creo que era línea punteada porque era una recta, entonces era línea punteada eh, y completamente recta, Ah, pero y sembrados al lado y lado. O sea, no había arbustos, no había como vegetación silvestre, sí. sí había ya sembrados. Entonces, pues yo no le perdía de vista esa línea, no la perdí de vista. Entonces, ya le dije al copiloto, tren abajo, flaps abajo, y pilas con la velocidad, porque yo tenía que estar mirando el terreno. Y afortunadamente el muchacho el joven respondió pues y estuvo atento porque al final él me tuvo que decir, Capi, la velocidad, póngale potencia, me decía, claro, porque yo era mirando para no perder de vista la carretera, entonces no podía estar al mismo tiempo aquí en los instrumentos de vuelo porque me pegaba con un árbol, es que estábamos volando ya muy rasantes. Entonces, afortunadamente él me dijo, Capi, póngale potencia, y yo pues por puro instinto Sí. le puse potencia, ahí sí mira el velocímetro ya. Entonces ya cuando me sentí, pasamos por un árbol grandísimo. O sea, venía la carretera daba una curva hacia la izquierda y había un árbol muy grande. Entonces yo le pasé muy pegado a ese árbol. Me tocó, creo que levantarle un poquito a Mm. la columna. Y ahí sí, ya cuando me sentí sobre la carretera y le corté la potencia completamente y ¡tan! Sentó duro. Entonces, apenas sentó el avión, le puse todo el reversible. El reversible es que las palas de las hélices, en vez de estar en sentido de tracción, Sí. se ponen en sentido contrario, Ujú. frenan. Entonces, no hay tracción, sino que frenan. Entonces, eso se siente, o sea, tú escuchas el Cockpit Voice Recorder y el sonido que se siente es impresionante porque es el sonido fuerte del reversible y los árboles pegándole a los planos. Eso era pa, 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 pegándole el jeep, pero bueno, paró el avión, apagué inmediatamente, puse el freno de parqueo, apagué y el silencio total. Y esta gente gritando, todos bájense del avión, todos bájense del avión. Abrieron esa puerta, yo escuchaba a los de atrás gritando, bájense del avión, bájense del avión. Y entonces el tipo que estaba aquí con nosotros también nos dio la espalda, bájense, bájense.
Y entonces yo aproveché que él nos dio la espalda y cogí mi billetera del bolso y me lo puse aquí atrás del avión. Atrás del pantalón, perdón. Ujú. Entonces dije, no, bueno, pues si me van a llevar, pues por lo menos que sea con la identificación aquí atrás. Y efectivamente ya, cuando todos los pasajeros se bajaron, el tipo voltea, ustedes también bájense. Entonces nos bajamos. Yo era con la cabeza agacha, yo no los quería mirar a la cara. Yo bajo, ¿Sé por qué no los quería mirar la cara? no quería como identificarlos, no quería como que después los tuviera que identificar. Entonces, al tipo que se entró a la cabina, sí, pero yo digo la cabeza agacha cuando nos hicieron correr por toda la carretera hacia adelante del avión. Sí. Yo solo veía, yo corría así, pero veía de reojo gente con armas de largo alcance y camuflados. Yo los veía aquí, de este lado de pie, Mm. y ya como recogiéndose porque el copiloto y yo fuimos los últimos, juntos con el tipo que estaba en la cabina. Cuando nosotros llegamos a donde ellos estaban, donde estaban todos los pasajeros, habían 2 camiones de estaca. Y yo vi que de uno de las camionetas bajaban gente. Entonces yo dije, ¿pero qué está pasando? Pues resulta que los pasajeros llegaron y en los gritos y en el desorden todos empezaron a subir en esas camionetas pensando que ellos se iban también secuestrados. Y no, la guerrilla los hizo bajar, los bajó porque eran ellos los que iban a utilizar la camioneta para irse. Entonces, y vi que en la camioneta que estaba al lado derecho, sí vi a las 2 mujeres con las prendas de verano Mm. y a una persona. Yo en ese momento no sabía quién era, pero lo vi allá atrás, lo arrinconaron allá contra la camioneta y ahí sí se empezaron a subir todos los de la guerrilla. Se subieron y salieron pitados. Entonces quedamos nosotros como mirándonos y los ¿Se fueron pasajeros, todos? ¿Todos? todos, todos los guerrilleros que estaban camuflados y armados se fueron de ahí, O sea, en esas camionetas, se quedaron en una en carretera una al carretera. lado del avión. Más adelante del avión, por ahí unos 300 metros del avión, unos Los, 200 metros del los avión. otros pasajeros, Los auxiliares de los vuelo, auxiliares de vuelo, ajá. la Y entonces capitana. quedamos nosotros solos ahí y los pasajeros, yo me acuerdo que me decían, capitán, muchas gracias. Yo, pero no, muchas gracias ¿de qué? No, pues capitán, porque aterrizamos bien, porque estamos todos bien. Ah, no, pues eso fue aquí toda la tripulación, pero es un estado de shock. Yo creo que uno contesta como automáticamente porque uno todavía como que está, como que no lo cree, como que, ¿qué hago ahora? Entonces le dije, bueno, entonces ahí sí ya como que, no, 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 gracias a Dios todo nos salió bien, ¿están todos bien? Sí, capitán, que estamos bien, que muchas gracias. Bueno, entonces, Janet, quédate con ellos, Janet, que en paz descanse, era mi auxiliar de vuelo, Aníbal era el otro. Entonces le dije a Felipe, vamos, Felipe, vamos a cerrar el avión. Entonces nos devolvimos hacia donde estaba el avión. Entonces, efectivamente llegamos, cerramos la puerta. Sí, creo que cerramos la puerta. Y en estas que se empiezan a venir los carros. Claro, ¿qué había hecho la guerrilla? La guerrilla había hecho un retén en el extremo norte y otro retén seguramente en el extremo sur de la recta. Entonces, claro, cuando ellos se fueron, hasta luego, entonces se fueron y empezaron a circular todos los carros. Y empiezo yo a ver esos carros pasando por debajo del avión. Nosotros ya estábamos con el copiloto ahí en el avión. Y ese sol canicular que suele ser allá, imagínate, yo creo que no estaríamos ni a 100, 200 pies, casi a nivel del mar, a las 9 de la mañana, 9:30, y empieza ese solecito. Y este avión botando gasolina por aquí. ¿Y Yo que veo por qué eso, botaba gasolina? claro, porque te acuerdas los árboles que no cortaron bien estos Ah, señores. claro, se la bien quedó. Claro, los planos de los aviones están en general todos formados por una viga, haz de cuenta, esas cerchas con que hacen los techos, Sí. obviamente pues traído al nivel de aviación. Una viga por la parte de adelante, una viga por la parte de atrás y eso lo unen con 2 vigas laterales. Y ahí meten la gasolina. Ujú. Eso es lo que diseñan donde va el combustible. Entonces, claro, los palos estos que no cortaron bien
cómo sería el impacto tan fuerte que rompió esa viga Mm. del plano derecho. Entonces, claro, rompió el tanque de combustible. Nosotros íbamos con buen combustible porque íbamos para Bogotá y empieza esa vaina a botar gasolina. Y empiezan los señores carros a pasar. En esa época todavía habían cámaras, bueno, ya habían celulares, pero no para tomar fotos. Sí, Eran esos Nokia, sí. pero la gente y tomando fotos. Y yo era a grito herido ahí, por favor, pasen que esto está botando gasolina, esto en cualquier momento se prenden, por favor, circulen. Yo era así, pero dígame usted la ¿Y gente usted ahí dónde estaba? sorprendida. ¿Usted estaba adentro del avión? No, No, afuera. afuera. No, yo no me volví a subir al avión en ese momento, Ah, hasta horas después. Que sigan, que esto está botando gasolina, esto se prende en cualquier momento, pasen. y la gente Que con sigue la, y la gente ahí, con la camarita con la análoga. camarita a tomar la foto. Entonces, pues imagínense, ¿cómo iban dónde se imaginaban encontrar un avión en una Y carretera? la gente no le gritaba, ¿qué pasó o qué? No, nada, porque pues el carro que venía atrás empezaba a pitar también, circulen. Cuando alcanzo yo a ver, Andrés, al frente, un señor, una señora tractomula, y miro yo a Felipe. Felipe, esta vaina no cabe por aquí. Hágale algo, gritemos, no lo deje pasar, Felipe, ese carro no cabe por aquí. Pero yo era grito herido. Y él, coja una rama, Felipe, coja algo grande para que el tipo nos vea. Y entonces el Felipe fue y se buscó por allá un chavizo, una rama, y empezó a hacer así debajo del plano. Y yo también así, usted por aquí no cabe, usted por aquí no cabe. Entonces el tipo paró y hizo un desvío por el lado izquierdo del avión. Y por ahí fue por donde ya empezaron a circular todos los carros. El avión había quedado más o menos como en la mitad o qué. En la mitad de la carretera. Sí, Joder, en la pucha. mitad de en la mitad de la carretera. ¿Tú no has visto fotos? No, yo no he visto ¿No has fotos. visto fotos? ¿Puedo, Ahora me sí, las muestra, bueno, ahora me las ok. muestra al final. Quedó en la mitad, sí. Bueno, tan en la mitad no, pero lo importante fue que las dos ruedas principales me quedaron en la parte pavimentada. Mm. Entonces, ya este camión hace el desvío por el lado derecho, ya se me baja a mí el estrés, listo, y ya todos los carros empezaron a circular por ese lado, lo que también me tranquilizó porque ya no estaban circulando por acá por donde estaba botando la gasolina, toda la gasolina se salió, Ah, no se prendió de milagro, ¿sabe? eh. Porque era este sol canicular con hierba seca ahí, Mm. y bueno. Estaba yo ahí en el avión cuando llega un pasajero. Capitán, que el coronel de la policía de Neiva quiere hablar con usted. Listo, sí. Sí, coronel, ¿cómo está? ¿Y usted, y qué pasó? No, pues nos secuestraron, coronel. ¿Y dónde está? Pues en la carretera. ¿Y en qué parte de la carretera? Y entonces, ¿y qué hay por aquí cerca? No, pues Ovo está ahí. Ah, que estamos a 5 minutos de Ovo, le dije yo a él. ¿Y usted tiene coordenadas? Le dije, no, yo no tengo coordenadas, yo no tengo GPS. Véngase por la carretera, le dije yo, y aquí me están diciendo que pase Ovo. Estamos ahí a 5 minutos de Ovo. Bueno, ya vamos para allá, capitán. Ay, bueno, coronel. Listo, le colgué. Como a los 10, 15 minutos otra vez. Capitán, que el coronel quiere hablar otra vez con usted. Es que no los vemos, ¿ustedes dónde están? Y le, pues, ¿qué le puedo yo decir? Váyase por toda la carretera y pegaditos de Bobo estamos. Yo no le puedo decir coordenadas. Ah, bueno, ya vamos para allá. Entonces, hasta que empecé a escuchar los helicópteros y escuchábamos los helicópteros y, pues, pero esta gente, ¿por qué no aterriza? Claro, ellos estaban haciendo un barrido de la zona, ¿no? Ah, Porque no hay a ser. Ah, no. Bueno, después de eso, entonces, ya aterrizaron. Ya hicieron allá, pusieron su cinta acá, ya los carros no estaban pasando. Antes de eso, oiga, yo no sé dónde salió tanta gente. Eso es campo. Pero antes de que llegara las Fuerzas Armadas, allá los militares, esa vaina se llenó de gente también, de campesinos. ah. Y yo, pero ¿de dónde brota tanta gente? Menos mal cerramos el avión. Y después llegaron, aterrizaron, se bajaron, ya pusieron las cintas, ya movieron pues la gente para lado y lado. Y, y bueno, los pasajeros, yo creo que a la hora de ellos estar ahí, ya empezó a llegar gente de la Cruz Roja. Algunos pasajeros los sacaron en alguno de los helicópteros, a otros pasajeros en los carros de la Cruz Roja. Y,
y ya estamos hablando que el aterrizaje fue como tipo 9:20 de la mañana, el vuelo duró como unos 8 a 10 minutos. Hmm. Y nosotros con la tripulación que fuimos los últimos en salir, estábamos saliendo como a la 1:30 de ahí. En el transcurso de la mañana, pues vino la fiscalía y, y volví a preguntar pues cómo había sido todo. Gente de la fiscalía, él finalmente conocí al coronel, finalmente llegó allá, Hmm. después nos sacaron, nos llevaron a la fiscalía y pues allá hicimos todo el recuento del tema. ¿Te acuerdas lo que dijo el guerrillero de que esta mierda iba a explotar? Sí. Pues sí explotó algo. Estábamos nosotros ahí, ya llevamos como 1 hora y media, yo creo, ahí, ya se habían llevado algunos de los pasajeros cuando sonó un estruendo de una explosión. Pues habían dejado un artefacto explosivo en la valla. En esa valla gigante que fue mi referencia, habían dejado algún explosivo ahí, esa vaina explotó y eso todo el mundo a tierra. Hijo de madre. Claro, ya estaban los militares ahí, todo el mundo a tierra. Pues sí explotó algo, pero pues afortunadamente no fue en el avión. Juepucha. Sí, eso nos pegó otro susto. Y también antes del mediodía llegó gente de la empresa, en algún helicóptero también, los técnicos. Y, y bueno, claro, como fue la primera gente conocida aparte de mi tripulación, eso fue como un impacto emocionante para mí ver los compañeros de trabajo mirar en el avión. Sí. Yo me senté, ahí sí me subí al avión. Yo no me había subido, ya cuando llegó gente de la compañía, Hmm. dije ya, que ellos controlen allá. Yo me subí, me senté en el avión y ahí empecé a llorar. Cuando se sube el técnico. Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Cómo ve el avión? Me dijo, no, creo que es pérdida total. Y, pérdida total, pues es triste porque es que un avión no va a poder volar más. Hmm. Entonces fue muy triste para mí. Pero después vino gente de la Boeing directamente e hicieron un análisis pues ya con más calma de todo lo que había pasado, miraron y determinaron que el avión se le podía hacer reparación en el punto, in situ, y sacarlo después de esas reparaciones. Entonces finalmente el avión sí pudo volar después. Ah, El no avión le diga. hicieron esa parte de la viga del plano que se rompió, Sí. la reemplazaron, o sea, la cortaron, Sí. la reemplazaron, la remacharon, arreglaron pues la parte de lámina del tanque de combustible y las reparaciones duraron como 5 días, 5 a 6 días ahí mismo en la carretera. Ahí en la carretera. Ahí en la ¿Pero carretera. qué hicieron? ¿Lo movieron un poquito? Nada, Lo ahí en dejaron la en la carretera. mitad de la En la mitad de la carretera. Ese carretera. avión estuvo 5 días ahí en Sí, la señor, carretera ahí en la carretera, sí. y ahí lo repararon. Y ahí lo repararon. Ahí Pero, lo pero no me repararon. diga que lo despegaron de ahí. Es correcto. No. El avión lo despegaron de ahí. No. Obviamente bajo ciertas condiciones. La primera le bajaron toda la silletería. O sea, Ya, le bajaron peso. ya. Con el combustible en los tanques al mínimo posible Sí, para el despegue. sí, para que estuviera ligerito. Es correcto. Y con la tripulación más experimentada de la compañía, que era el Mm. jefe de operaciones, el capitán Ricardo Calderón, y en su momento el copiloto más antiguo que había, que era el capitán Gabriel Acero. Ellos eran los más experimentados en el Ya. avión. Joder. Y la tercera condición, a la hora más temprana posible, donde ¿Por? ya hubiera luz de sol, Sí. porque pues no había cómo iluminar una carretera de noche, donde al alba, donde hubiera todavía luz para ver la carretera. El avión ahí sí fue remolcado con un tractor, yo me imagino que de alguna finca, y el avión sí fue remolcado hasta el extremo útil de la carretera. Para tener más pista. Distancia, exacto. Y lo despegaron de ahí. ¿Y por qué tan temprano? ¿Para que no estuviera caliente? Es correcto, correcto, para que la temperatura estuviera lo más baja posible. Ok. Al estar más baja posible, hay mayor densidad de aire. Al haber mayor densidad de aire, la eficiencia del perfil en el plano es mucho mejor. ¿Y qué O le, sea, se va a necesitar menos distancia para despegarlo. y qué le contaron a usted sobre ese despegue? No solamente eso que Sí, te cuento. sin Sí, novedad, o sea, sin novedad, sí, sin y se lo llevaron novedad. para Bogotá, Y no, para Neiva. para Neiva, Neiva, que más estaba ya a cerquita, 10 a minuticos, 10 claro. minutos, A claro. 10 minutos ahí le terminaron de hacer ya las reparaciones Ya. necesarias para Ah, ya con chequeo final, digamos, de inspector técnico de la Aeronáutica Civil.
y de los inspectores de la fábrica, la Sí. Boeing, ya le dieron el visto bueno. Ya en Bogotá lo acabaron de pulir y el avión salió nuevamente a línea a volar. A usted, Dorian, me imagino que le han contado esta misma historia desde la perspectiva de las auxiliares de vuelo, de qué sucedió en la cabina mientras usted estaba. Pero muy poco. Nosotros estuvimos juntos cuando nos hicieron las entrevistas por parte de psicólogo y por parte de psiquiatra. Sí. Siempre que hay una eventualidad en vuelo, el departamento, digamos, de sanidad de la aeronáutica civil, que incluye un equipo interdisciplinario de psiquiatras y psicólogos, hace una serie de entrevistas a las tripulaciones, Mm. pero digamos que nosotros internamente nunca nos reunimos los Ya. cuatro, pues a hablar o como hacer un intercambio de lo que ha pasado. Lo que sí recuerdo que ellas contaron dentro de tantas entrevistas que en algún momento estuvimos, pues, oportunidad de compartir, es que los pasajeros estuvieron muy tranquilos, muchos iban durmiendo, eh, que ellos, uno se paró al frente, uno de los el otro secuestrador se paró al frente, pero no hubo como, digamos, mayor conmoción en la cabina, Mm. ¿no? La gente estuvo más bien como tranquila. Sí, pero no compartí ninguna otra información con ellos. Una de ellas falleció infortunadamente de cáncer hace 3 años, y el otro auxiliar de vuelo hizo su curso de aviación, se hizo piloto y creo que está volando en el exterior. Sí. Y Us- Felipe sí continúa en LATAM. Fue Sí. chequeada como capitán y él continúa en LATAM. Un dato curioso mío es que hace unos años con un amigo quería montar una empresa que se dedicara a conectar personas mayores con jóvenes empezando sus carreras profesionales. Y la idea era que la experiencia de estas personas, su perspectiva de la vida podía servirle a los jóvenes para navegar esa etapa confusa y difícil que es el comienzo de una carrera profesional. Esa empresa nunca la terminamos montando, pero siempre quedé con la idea de que era una gran oportunidad. Y por eso me ha parecido un gran acierto el del Banco Popular, que es patrocinador de este episodio, de organizarse para servir a las personas que están arrancando esa segunda etapa de la vida, para de una manera muy acertada diseñar productos que les sirvan a las necesidades financieras de estas personas que son experimentados, cancheros y ahora tienen toda esta vitalidad con la que van a enfrentar sus nuevos proyectos y sus nuevos retos y sus nuevas aspiraciones. Los invito a todos a conocer los nuevos productos financieros que tiene el Banco Popular, por ejemplo, su cuenta plateada que tiene una rentabilidad del 9%, o sus CDTs que no hay que esperar hasta el final del plazo del CDT para poder obtener los rendimientos financieros. De manera que muchas gracias Banco Popular por apoyar este proyecto y además por haber aprovechado esa gran oportunidad que me pareció hace tantos años a mí que había en eso que hoy llaman la economía plateada. ¿Y usted se acuerda si en algún momento en ese vuelo de 8 o 10 minutos usted calculó en su mente como las probabilidades de que ese aterrizaje saliera bien o? No, nunca me imaginé en el vuelo que no fuera a salir bien. Ok, Cuando el hombre nos dice, nos están esperando en la carretera, sí, digamos que yo ya ahí dije, se puede hacer. ok, Ya llevaba, a pesar de lo estresante de la situación, sí, si había una superficie firme donde aterrizar el avión, lo íbamos a poder hacer sin ningún problema. Además que esto, que yo ya llevaba 5 años operando el avión. Entre más horas de vuelo y más experiencia tengas tú con un avión, lo conoces muchísimo. Tú ya sabes qué puede hacer el avión, qué se le puede poner a hacer al avión. Entonces, cuando él me dice eso, yo ya quedé tranquila, lo podemos aterrizar. esto que yo le leí de el comandante de la Fuerza Aérea Ay, diciendo que había mandado unos cazas a interceptarlo. sí. ¿Usted sabía eso? No, no, nunca lo supe. Yo lo supe inclusive ahorita que cuando se publicó el libro, Sí, no supe eso, digamos que no había pues como mucha relación con el tema de Fuerza Aérea. No supe, ay, se me fue la paloma.
No, Lo de esa las parte no la casas. supe. Ay, Sí. pero algo iba a comentar que se me fue, Bueno, se me fue. luego lo volverá. Bueno, sí. Bueno, ¿Qué, qué repercusiones tuvo ese episodio en su vida? no, realmente en los primeros meses sí. Cualquier ruido, nosotros nos demoramos 40 días en volver a volar hasta que la Aeronáutica Civil, después de los análisis que nos hicieron, dieron el visto bueno de que la tripulación pues estaba bien, que no habíamos sufrido mayor trauma. Después de los 40 días empezamos a volar y eventualmente cualquier ruido que yo escuchaba aquí atrás, porque atrás estaba el galley donde los auxiliares de vuelo pues preparaban el tema de los carritos para la atención a pasajeros. Si algo se les caía, yo como que quedaba así, yo me sentaba y otra vez volvía a mirar la puerta Claro. y me aseguraba de que estuviera con llave. Entonces, pero fue una cuestión de los primeros meses. Ya después ya todo volvió como a la normalidad. La cabina no tenía llave en ese... No, La puerta. no se manejaba puerta blindada. Ya. Era una puerta de madera Ah, muy sencilla sí. que tenía un pestillito. La única manera de asegurarla era un pequeño pestillo de no más de centímetro y medio que lo Ah, único que uno hacía era mover hacia abajo. ya. Aparentemente el pestillo en su momento no quedó bien, eh, no quedó en el camino correcto de quedar asegurada la puerta. Ya. Entonces, pues sí, realmente fue muy fácil para ellos entrar porque forzaron la cerradura y abrieron la puerta. En este momento eso ya no es posible. Ya. Eso ya no es posible porque ya venía implementándose, digamos, a nivel mundial a raíz de los hechos en Nueva York, las puertas blindadas Mm, y acceso a cabina. Entonces, ahora las puertas son blindadas sí. y hay un procedimiento, un seguro mucho más digamos, seguro y unos procedimientos de seguridad para accesar a esa cabina. Ya. Entonces, no es que a uno allá le toque el auxiliar de vuelo, déjame entrar. Sí. Hay un protocolo para el ingreso a la cabina. ¿Usted supo luego cuánta gente había secuestrado el avión? ¿Cuántos eran ellos, los guerrilleros dentro del avión? 4. 4. El que quedó en la parte de atrás, el que quedó en la cabina con nosotros, el que quedó en la parte delantera del avión y Sí. las 2 mujeres. Sí, fueron 4. Ya. Ellos eran del Entonces avión usted de quedó unos meses como azarada, un poco Sí, asustada, pero luego siguió volando. sí, pero seguí volando después, normal. Sí, Sí. te queda más fría. Se me fue lo que te iba a comentar ahora de Y algo que no supe yo tampoco. Ah, ya. Cuando nosotros nos quitan los audífonos este señor, sí. eso ayudó, digamos, a que el nivel de estrés en la cabina nos fuera tan alto. Me explico. Hay un protocolo también dentro del manejo del control de tránsito aéreo. Hay un equipo en cabina que se maneja con unos códigos, un código de 4 números. Con ese código de 4 números que es asignado por el control de tránsito aéreo, a uno lo tienen permanentemente vigilado en una pantalla radar. Mm, Entonces, dentro de la autorización que a ti te dan, te dicen código transponder 1, 2, 3, 4. Entonces, uno coloca 1, 2, 3, 4. De alguna manera, esta gente sabía eso porque por eso él nos decía, no toque nada, porque ellos sabían que a través de este instrumento que tenemos en el avión, nosotros tenemos manera de decirle a la torre de control, estamos secuestrados mm, o tenemos una emergencia. Hay un código, un número en particular. No nos dejó tocar nada porque nosotros hubiéramos podido colocar ahí el código de secuestro. Por eso él nos decía nada. Pero otra cosa que ayudó a que no fuera tan difícil la situación es que al quitarnos los audífonos, nosotros no quedamos con comunicación con la torre. La torre de control, claro, en su desespero, viendo que nosotros no continuamos la trayectoria normal, viendo que hicimos un vuelo sobre muy bajo, viendo que seguimos una trayectoria que no era la indicada, obviamente el controlador empieza a llamarnos continuamente. Aires 8951, por decir algo. sí. Confirme su posición. ¿Tiene usted algún problema?
Y era repetidamente. El hombre hizo unos 17 llamados en esos 10 minutos de vuelo. Entonces estamos hablando de un llamado cada minuto. Mientras nos llamaba, obviamente controlaba las demás aeronaves que estaban en el área. Habían helicópteros, habían aviones de Satena, porque todo eso se escucha en el Cockpit Voice Recorder. Entonces digo yo que en alguna medida el hecho de que nos hubiera dañado los audífonos sirvió para vernos, para que nosotros hubiéramos manejado la cuestión un poquito más tranquilos en cabina. Si yo hubiera estado escuchando continuamente la torre de control Mm. llamándome, ¿usted dónde está? ¿Yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? No hubiera sido, no, nosotros nos enfocamos exclusivamente en el control del avión en esa situación. Mm. Pero el controlador, obviamente, que en su momento estuvo muy, muy estresado también sin saber qué estaba pasando con nosotros. Ese miércoles 20 de febrero del 2002, en la noche salió el presidente Pastrana y hizo una alocución Correcto, en la que dio por terminados los diálogos del Caguán, es correcto. del proceso de paz. Sí, Es decir, ese día fue quizás uno de los días de inflexión importantes en la historia reciente es correcto. del país. Sí. ¿Usted vio esa locución? No. Usted andaba en otra No, cosa. yo no la alcancé a ver porque yo llegué a la casa a la 1 de la mañana. A su casa en Bogotá. Sí, nosotros fuimos a la fiscal, nos sacaron tipo 1:30, 2 de la tarde del sitio del secuestro a la fiscalía en Neiva a hacer la declaración. Estamos hablando que nos demoramos por ahí unas 3 horas en la fiscalía, los Sí. 4 haciendo la aclaración de todo lo que ha pasado. De ahí nos llevaron para el aeropuerto y salimos en un avión de la empresa comercial normal con pasajeros. Ahí también sucedió algo un detalle muy bonito por parte de los pasajeros y fue que apenas nos subimos nosotros nos aplaudieron. Ya sabían que ustedes eran. Sí, ya sea que nosotros éramos. Nos aplaudieron cuando subimos al avión. Nosotros llegamos a Bogotá tipo 7, 7:30 y no a la casa, sino a las oficinas de la empresa. Otra vez a explicar todo el evento, otra vez a explicar qué había pasado, otra vez a hacer todo el recuento. Sí. Y eso fue hasta tipo 10, 11 de la noche y de ahí sí ya a la casa. Entonces no tuvimos oportunidad de ver directamente la locución del presidente Pastrana. Pero pues esa era el desarrollo o la conclusión lógica a lo que tenía que haber llegado todo ese proceso. Sí. Sí, es que, y entre otras cosas, y una cosa muy curiosa y que me di cuenta ahora con la publicación de este libro que te comento de las mujeres aviadoras en Colombia, ese mismo día estaba volando otra mujer en un King 200, no recuerdo qué empresa, que era la encargada de llevar a todos los funcionarios del gobierno a San Vicente del Caguán. Yo también apenas me di cuenta ahora. Y resulta que esta piloto, la capitán Laura, eh, llevó también a funcionarios del gobierno ese mismo día. Cuando ella llega a San Vicente del Caguán a las 9, le dicen, no la dejaron ni apagar motores. Y le dijeron, no, capitán, tiene... Ah, no, ella apagó, pero se devolvieron otra vez los funcionarios del gobierno que ella había dejado. Y le dijeron, no, capitán, nos tenemos que devolver otra vez. ¿Y eso por qué? Me dijo, no, no sabemos, tenemos la orden de devolvernos. Y entonces se devolvieron para Bogotá con los mismos pasajeros, funcionarios del gobierno que ella había llevado, porque ya sabían que había sido secuestrado un avión de Aires. Y el jefe de operaciones de ella, de la empresa donde trabajaba, no la dejó volver a recoger el resto de funcionarios que habían. Ya envió otro piloto porque le dijo, Sí. no, usted no, más bien quédese aquí, no quiero enviarla a una zona de riesgo. Y ese día, pues, lograron evacuar a todas Mm. las personas del gobierno de allá. Eso me di cuenta yo hace Sí. poquito leyendo este libro. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, entonces sí, era la conclusión lógica. Yo no sé si fue esa misma noche cuando mi pareja me dijo, ya se acabaron los diálogos. Pastrana acaba de terminar con los diálogos. Y no, pues que no había de más. Casi nos matan, Sí. casi nos matan. Es decir, eso, el aterrizaje se fue exitoso, pero eso implicó mucho riesgo. A mí me decía el jefe de seguridad, el capitán Carlos Escobar, en su época, me decía, Mona, yo no sé usted cómo hizo, porque una quebrada que pasaba por la carretera y eso tenía unos muros relativamente altos. Y él me dice, yo no sé usted cómo pasó por ahí. Le dije, no, pero debe ser que yo senté adelante de eso. Me dijo, no, Mona,
Usted se ve las ruedas como la marca de las ruedas como sentó atrás y yo no sé usted cómo pasó por ahí. Mm. O sea, eso fue un margen de centímetros para haber pasado por entre esos dos muros. Porque si le da esos muros, ahí sí Ahí, explota. uy, ahí sí nos hubiéramos salido. Sí, ahí sí no hubiéramos salido. Ahí no estaríamos contando el cuento. Mm. Entonces yo le dije así, no, pues es que eso era lo que tenía que pasar, que ahí nos matan. O Usted sea, eso sí, es terrorismo. usted siguió luego el secuestro del señor Hechem, del senador Hechem. Eh, ¿Se sintió de alguna manera vinculada con esa historia? sí, sí, pues uno escuchaba noticias y pues uno pues le daba como esa pena en el alma saber que ellos sí, que él sí estaba sufriendo lo que es de verdad un secuestro. Eh, alguna vez la esposa de él en su momento voló conmigo y me abrazó y me dijo gracias porque él por lo menos está vivo. Mm. Yo le dije, no, pues hicimos lo que pudimos, pero pues estamos muy tristes porque él está todavía allá. Y pues obviamente cuando ya lo liberaron, ya como que, ya, Se, ya como que fue una conclusión, se acabó esa ya, historia. sí, 6 años después, sí, ¿no? 6 años después. Pero sí sintió uno que como que ya, Mm. ya terminó. Y mire que es una persona muy especial. Hace unos 2 años me lo encontré en un centro comercial al norte de Bogotá. Iba con la pareja, ya estoy separada de la pareja de mi hija, pero tenemos muy buena relación. Y nos habíamos ido a alguna vuelta ahí en el norte con mi hija y con él. Y llega y me dice, mire quién va allá. Y yo volteo a mirar, Hechen. Y él se paró y se fue a saludarlo. Doctor, ¿cómo me le va? Y le dijo, mire, yo estoy ahí con la capitana, ¿lo puede saludar? Y entonces dijo, claro, sí, claro, la quiero saludar. Y ese hombre me ha pegado el abrazo más apretado, de los más apretados que he sentido en el mundo. Capitán, muchas gracias. No, doctor Heche, ¿cómo me va a decir gracias? Mío, no, pues, gracias. Se sintió un poco durito, me dijo así, se sintió un poco durito el aterrizaje, pero muchas gracias, me ¿Y decía. usted ya lo había conocido o no? No, yo no lo conocía a él. No lo conocía, supe quién era cuando supe al otro día a quién había secuestrado, Mm. pero yo nunca lo tenía en mente. Pero eso fue una sensación muy agradable, ese encuentro que tuve con él hace como Qué unos dos bonito. años. Sí. ¿Y a usted le hicieron algún tipo de reconocimiento La a la empresa empresa? y el gobierno del doctor Álvaro Uribe me dieron, junto con el capitán que fue secuestrado un año antes en Avianca, nos otorgaron la medalla al mérito aeronáutico Mm. por parte de la Aeronáutica Civil en el gobierno del doctor Álvaro Uribe. Mm. Sí, fue un reconocimiento muy bonito. eh, Creo que a todos, a toda la tripulación y junto con la tripulación de Avianca. Pero sí, ¿Qué siente usted de haber hecho parte, sin quererlo, de la historia de este país? pues, digamos que es que una contradicción, ¿no? Como orgullo por haberlo podido llevar a cabo, por haber tenido la capacidad, porque llegar ahí con todo ese entrenamiento, pues fue parte de de las enseñanzas que me dieron todos mis instructores, pero también una tristeza de que nosotros tengamos que vivir en un país tan bonito, con tantos recursos y tanta gente tan buena, con, con gente que no lo quiere, con gente que, que se quiere, que sigue con tanta violencia y que no acabamos. Es un ciclo, estamos en este ciclo desde hace siglos. Yo no sé qué es la genética que tenemos los colombianos que nos queremos como acabar entre todos, Mm. siendo un país con tantos recursos donde si todos trabajáramos, cultiváramos la tierra, se comerciara con tranquilidad, había para todos. Pero no sé hasta cuándo vamos a ir con este ciclo de, de que vivimos en calma un tiempo y volvemos otra vez a lo mismo. ¿A usted le gusta contar esta historia o no mucho?
Sí, sí, sí. No siento, pues no siento así como tristeza o como, Mm, no, me tocó y gracias a Dios se llevó bien a cabo y gracias a Dios pues logramos salir todos vivos de verdad mm, de semejante situación tan estresante. Me tocó y si la gente quiere conocer, pues yo con gusto lo hago. Lo que, lo que sí es que me da tristeza que volvamos a lo mismo, sí, que volvamos a lo mismo. pues Dorian, le agradezco mucho. No, gracias a ti, Andrés. Aprovecho para felicitarla por ese aterrizaje Sí, y de a esa... toda mi tripulación, yo no dejo de mencionar a Felipe Uribe, que fue mi copiloto, pues, fue mi mano derecha, fue mi mano derecha, excelente, excelente tripulante, y los dos jóvenes que estuvieron atrás controlando todo, y todo el apoyo que recibí de parte de la empresa, de los Mm, jefes en su momento, eso yo fui, digamos, como el resultado de toda esa formación, mm, que gracias a Dios mm. fue buena, muy buena. Y gracias, Andrés, por invitarme a contar la historia. Hasta qué año voló? Hasta el 2017. Yo volé, Aires fue adquirido finalmente por LAN Sí. y que después se convirtió en LATAM. Nunca pensé volar un avión diferente a los turboprop. Yo vivía tranquila ahí, volando. Volé, tuve la oportunidad de volar 737, después con LAN el 767. Sí. Volé internacional unos 5 añitos. Es un vuelo muy agradable. No es tan estresante como el vuelo nacional. Mm, Y ya cuando LATAM pues, decidió que LATAM Colombia solo volvía a la parte nacional, pasamos al Airbus. Volé un año el Airbus hasta el 2017 y ya dije, en algún momento, ya digamos que haber pasado a la parte internacional, que era un vuelo una vez a la semana, sí. que nos íbamos, pernoctábamos por allá 2 días, llegaba y descansaba 3 o 4 días, Mm. quedé como mal acostumbrada. Ya. Entonces, otra vez arrancar al vuelo nacional hasta 3 trayectos Vol- diarios, Dios mío, con volver a 3. ser un Neiva Bogotá. Ay, en ese momento ya lo habían cancelado, la otra vez volvieron con esa vaina. Entonces, otra vez que Barranquilla, que Cartagena, que San Andrés, que dele con esas pistas en pistas que infortunadamente pues, no tan buenas como las internacionales, Claro. mal los tiempos, Mm, las esperas, toda esa cantidad de aviones que se mueven en Colombia. mm, Entonces, esto a veces era sobrevuelo, 20 minutos, 30 minutos. Si fuera eso, un aeropuerto se cerraba. No, ya dije, ay, no, 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 ya pasé por esto. Ya pasé por esto. Ya tenía derecho a la pensión. Yo sí. tengo una niña con discapacidad, tiene 23 años, una niña con síndrome de Down. Entonces dije, no, vamos a ir a prestarle más atención a esta hija. Mm, Y me pensioné. Y me propusieron dictar instrucción en alguna escuela aquí en Bogotá, pero ya me había ido a las afueras de Bogotá. Entonces dije, no, hice viajecito a Bogotá todos los días, sí. Muchas gracias. Fui instructora muchos años, pero instructora de tierra Sí. y chequeadora de rutas. Nunca quise ser instructora de vuelo porque había que irse a los simuladores que están en el exterior y Ya. ya era mucho tiempo por fuera. Ya tenía la niña, entonces no. Y ya, entonces estoy en casita Sí. dedicada enteramente a mi hija. ¿Cuál era su ruta preferida en Colombia de En Colombia, paisajes? ay, todos son tan lindos. Ay, mi ruta, a ver. San Andrés, de pronto, San Andrés, Esos colores de por el ese mar de mar. los 7 colores. Una ruta que más bien como que no me gustaba mucho era el Bucaramanga. Por. Sí, Bucaramanga es una mesa. Entonces, y Bucaramanga era una aproximación muy particular porque había que desenganchar el piloto automático por seguridad por operaciones Sí. y uno se acostumbra mucho al piloto automático, entonces había que desengancharlo desde antes porque la senda electrónica que nos daba la pista ya para aterrizar empezaba a oscilar por el terreno. Ujú. Entonces, si uno no desenganchaba el piloto automático, el avión solito hacía esto, ¡rup! Se subía y se bajaba. Entonces, había que desengancharlo para ya uno seguir la trayectoria visual. Ya.
esa pista no me gustaba. Ya. No, Y la no de me gustaba. Pasto, que es la famosa. Pasto solamente fui, no, en el Herbas yo no alcancé a ir Ya. a Pasto. Yo no me acuerdo si en el 737 solamente fui como una vez, pero sí era ahí hay como tres vientos diferentes. Uno, cuando uno inicia a final, el viento viene de acá, cuando uno va a la mitad de ahí, cuando uno entra a la pista, entonces es otro viento de otro lado. Pero realmente que yo me acuerdo, solo aterricé una vez. Ya, ok. Sí, con chequear de ruta, sí, esa también es. Sí, pero sí, Bucaramanga fue así como lo más estresante que tenía. Bueno, Así Adrián, es. muchas Bueno, gracias nuevamente. no, Andrés, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.